verdad que todo lo que llegamos a hacer, nuestras fuerzas, no sirve de nada, Señor, para agradecerte todo lo que has hecho, lo que haces cada día por cada uno de nosotros. Todo lo que hemos vivido, Señor, todas las veces que hemos sentido tu misericordia, tu amor, en verdad que nos dejas sin palabras, Señor. Cuántas veces hemos llorado por sentir tu amor, cuando toca nuestros corazones y cuando nos quebranta, Señor. Simplemente nos quedamos sin palabras porque no hay palabras que puedan agradecer lo que haces. Todos tenemos una historia, todos tenemos un testimonio, todos tenemos un pasado, Señor, pero bueno, solo recordamos cuando has llegado a nuestras vidas. Despertándonos cada mañana, darnos una oportunidad más, un domingo más, Señor. En verdad, te agradecemos todo lo que haces por nosotros. Por eso te cantamos, Señor. Te cantamos agradecidos por lo que haces. Tenemos tantas razones para adorarte, para darte las gracias. Y a veces no es suficiente lo que estamos aquí, Señor. Pedimos por favor que recibas la alabanza, la adoración de todos nuestros corazones, Señor. Que podamos adorarte más allá de un canto, adorarte con nuestra vida, desde que salimos de casa, desde que nos despertamos, Señor. Adorarte con nuestra manera de vivir. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor. También pedimos que cuando escuchamos tu voz, cuando hables a través de una prédica, prepara nuestros corazones para retener, Señor, para retener y llevar algo nuevo a nuestro día a día. Ayúdanos a ir cambiando día con día, Señor, para imitarte, imitar a nuestro Señor Jesús. Sabemos que estamos muy lejos de la perfección, pero siempre podemos cambiar algo para ser mejores, Señor. Pedimos que seas tú dirigiendo, que seas tú llevando la gloria, la honra, que seas tú solamente, Dios, el que sea exaltado, el que tome el control de todo, desde nuestro sentir, cómo estamos a veces con el espíritu apagado, nuestra forma de estar tristes, incómodos, que seas tú tomando todo, Señor, porque estamos en un lugar santo, en un lugar donde venimos a buscar, donde venimos a adorarte. Y queremos entregarlo todo aquí, Señor. Nuestras cargas, nuestro dolor, nuestra alabanza. Y queremos también escucharte, Señor. Gracias por este momento y gracias por este lugar. Gracias por nuestros hermanos que están aquí, Señor. Te damos las gracias y pedimos de tu dirección y de tu favor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie para la alabanza y para leer el salmo, para adorar a nuestro Dios. Salmo 103, no, perdón, Salmo 33 es el que vamos a leer. Abrimos la Biblia en el Salmo 33. Todos juntos. La palabra de Dios dice así, Salmo 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Haced bien. Tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio.
De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no salva por la multitud del ejército, y escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Yo te sigo.
primera carta a los Corintios y estamos en el capítulo 11. Y en este capítulo 11, pues ya hemos visto varios temas. Es muy extenso, es muy profundo. Y algo muy bueno de este capítulo es que en el versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y viene aquí un tema del 2 al 16, donde pues el escritor de la primera carta a los Corintios pues alaba a los hermanos porque lo han hecho muy bien. Pero en el versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Primero sí alaba a los hermanos por una cosa y ahora ya no los alaba por otra cosa más. Entonces, cuando dice al anunciaros esto, no os alabo, pues quiere decir que hay algo fuerte, hay algo grave, en el cual pues no se les va a reconocer algo bueno, ¿no? Y el pasaje completo que vamos o que estamos estudiando está en el capítulo 11 de Primera de Corintios, que inicia en el versículo 17 y termina en el 34. Ese es todo completo. Y está muy extenso este pasaje y por esta razón se dividió en tres partes. La primera parte, en la primera parte de versículos del 17 al 22, vimos la perversión de la cena del Señor. Segunda parte, versículos del 23 al 26, vimos el propósito de la cena del Señor. Y la tercera parte, del 27 al 34, vamos a ver la preparación de la cena del Señor. Las dos primeras partes ya las vimos y pues ahora vamos a ver la tercera parte que tenemos del 17 al 34. Primera de Corintios 11 del 17 al 34, voy a hacer la lectura, me siguen con la vista y al final vamos a pedir de favor a Erasto que haga una oración para encomendar este tiempo al Señor. Primera de Corintios 11 del 27 al 34 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Padre bendito, te damos gracias por darnos la oportunidad de aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que la bendigas y que la plantes en lo más profundo de nuestros corazones. Que bendigas también al predicador, Señor, para que no sea pensamientos humanos, sino sea tu palabra la que se exponga en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias. En la primera parte, vamos a recordar un poco lo que vimos hace tiempo. En la primera parte, vimos cómo los corintios habían ya pervertido esta reunión o esta celebración de la Cena del Señor. Incluso dice que no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Había divisiones en la iglesia, había divisiones en la Cena del Señor. Dice que algunos se quedaban con hambre y otros hasta se embriagaban.
porque realmente hacían la celebración de la cena del Señor con vino, y obviamente era tanto lo que consumían que se embriagaban, y esto demostraba que ellos estaban menospreciando la mesa del Señor, menospreciando la iglesia de Dios. En la segunda parte que nos expuso nuestro hermano Luis, vimos el propósito de la celebración de la cena del Señor, el cual es muy claro: recordar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa es la parte primordial o el propósito principal de la celebración de la cena del Señor. Lo que vamos a ver ahora es la tercera parte, es la preparación de la cena del Señor. Y cuando hablo de preparación de la cena del Señor, no me refiero a venir temprano aquí y poner en la mesa, acá enfrente, el jugo y el pan. Esto es muy fácil. Es muy fácil. Bueno, a los que les gusta madrugar se levantan un poquito antes y ya vienen y lo hacen. A los que nos da más trabajo levantarnos es un poquito complicado, ¿no? Pero sin embargo es muy fácil, ¿no? Porque vienes, lo pones y ya cumplí, ya acabé, ahí lo vemos, ¿no? Si se nos complica un poquito y somos medio flojos, pues llegamos corriendo, se nos hace tarde y ahí lo ponemos de rápido y vámonos. Resulta que en ocasiones vengo, lo pongo de rápido y me voy porque vivo cerca y regreso hasta las 11. Eso no es la preparación de la cena del Señor y eso no sirve de nada. Cuando hablamos de la preparación de la cena del Señor, vamos a hacer referencia a una preparación espiritual y no a una preparación física como traer los símbolos y ponerlos. Eso no es una preparación. Eso es algo muy fácil, ¿no? Cualquiera nos puede venir a poner, ¿no? Es fácil. Es muy importante resaltar que este capítulo, todo este tema que venimos abordando, comienza desde el versículo 17 con una descripción de los abusos que se cometían durante la cena del Señor. Entonces fue necesario aclarar el propósito. En el versículo 23 fue necesario aclarar el propósito de esta celebración. Después de aclarar los errores que se estaban cometiendo, que ya los vimos en la predicación antepasada acerca de Corintios, después de aclarar estos errores que se estaban cometiendo en la cena del Señor, el pasaje ahora pasa a mencionarnos la preparación de esta gran celebración que es la cena del Señor. Y en el versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y este versículo está muy claro. Si usted viene a la mesa del Señor cada domingo a las 10 de la mañana indignamente, o sea, si viene mal, si viene de manera equivocada, simplemente sin preparación, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y seguramente nos estaremos preguntando, entonces, ¿qué significa venir indignamente? ¿Cómo sé si estoy viniendo indignamente o no? Vamos a ver algunas implicaciones del venir indignamente a la cena del Señor. Primero, ignorarla en lugar de obedecerla. Simplemente al no venir, y tristemente hay creyentes cristianos de 20, 25, 30 años que simplemente ignoran y no vienen a la cena del Señor. No basta simplemente. O la otra, llegamos tarde. Total, y 15 minutitos después no pasa nada, ¿no? Si la ignoramos y no venimos o llegamos tarde, estamos diciendo que la cena del Señor es algo irrelevante.
Y anteriormente ya les habíamos dicho, creo que es la única reunión instituida oficialmente en la Biblia. Entonces, si no vengo o llego tarde, estoy indicando que esto es algo irrelevante para mí. Estoy indicando que esto no es importante. Estoy indicando que esto a mí no me importa. Y esto no puede ser posible en todos aquellos que nos decimos ser creyentes. En todos aquellos que nos decimos ser hijos de Dios, no puede ser posible que digamos no voy a esta gran celebración. Y esto es muy cierto, En esta iglesia en la que ustedes gusten, vamos a encontrar creyentes o personas que se dicen ser creyentes desde hace muchos años y no acuden a la celebración de la Cena del Señor. ¿Por qué? No lo sé. Sus razones tendrán. Pero lo cierto es que esto de no venir o llegar tarde es indigno para el Señor. Ahí en Lucas vemos cuando iba a celebrar el Señor iba a celebrar la Pascua y fue cuando la convirtió en la Cena del Señor. Dice que él ya estaba sentado, o sea, que ella nomás estaba esperando el momento. Para estar sentado esperando el momento quiere decir que llegó muy puntual, que llegó antes porque él estaba sentado esperando el momento. ¿Por qué estaba sentado esperando el momento? Porque él lo anhelaba, porque él lo quería celebrar, porque sabía lo que significaba en aquel entonces la Pascua. Él sabía, estaba ahí, listo para empezar. Era muy puntual nuestro Señor, ¿no? Y entonces, pues él estaba ahí, y esto es digno, ¿no? Estoy ahí muy puntual para celebrar la Cena del Señor. Incluso ya cuando él estuvo ahí, dijo: haced esto en memoria de mí, que fue cuando convirtió la Pascua en lo que actualmente es la Cena del Señor. Los cristianos no celebramos la Pascua, celebramos la Cena del Señor, porque el Señor fue quien hizo este traspaso de la Pascua a la Cena del Señor. Pero entonces ya estaba ahí, bien puntual, sentado a la mesa, esperando que sucediera. Incluso sabemos el relato, no vamos a ir ahorita a Lucas porque es mucho, pero sabemos que en el relato él mandó antes a sus discípulos a preparar la Pascua. Era una preparación anticipada, ¿no? No era de que corran y ya la hacemos una vez, ¿no? Inclusive dio indicaciones de cómo la prepararan. La segunda implicación de venir, o lo que nos muestra que estamos viniendo indignamente a la Cena del Señor, es hacerla sin entenderla. Es decir, nosotros venimos y tal vez no estamos entendiendo el verdadero significado de la Cena del Señor. Si venimos así, sin entender el significado de la Cena del Señor, estamos actuando hipócritamente. Simplemente vengo por venir, simplemente vengo porque me dijeron que tenía que ir, y ya. Pero no alcanzo a dimensionar lo que significa, lo que implica la Cena del Señor. Si vengo así, esto también es indigno para el Señor. Y entonces estoy viniendo indignamente a la Cena del Señor. Aquí hay dos cosas. Los que tienen tiempo en el Señor ya tienen que entender lo que es la Cena del Señor. Si no lo entendemos, tenemos que preguntar, tenemos que investigar, tenemos que indagar, incluso acercarnos a lo mejor al pastor y decir: oiga, ¿y qué se hace ahí? ¿O por qué venimos? ¿O a qué venimos? Todo este tipo de preguntas son buenas, ¿no? La otra, si tenemos nuevos creyentes, los tenemos que instruir también en esto, que sepan a qué vienen, que sepan de qué se trata y qué es lo que estamos haciendo en la Cena del Señor. Si no, estamos viniendo indignamente. Aquí es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos si realmente entendemos el verdadero significado de la Cena del Señor. Eso sí es muy importante, y eso cada quien lo sabe. No le podemos decir: tú sí lo sabes, tú no lo sabes, tú sí lo entiendes, tú no lo entiendes. Cada uno de ustedes lo sabe, pero si hagas esa pregunta: ¿realmente entiendo a lo que vengo
durante esa celebración de la Cena del Señor. Tercera implicación: hacerla como algo que nos va a salvar. Hay quienes piensan que el bautismo es para nuestra salvación. Llegué a conocer a una persona que dijo: si no te has bautizado, eres medio salvo. Para que seas salvo completamente, necesitas bautizarte. Existen estas ideas, por eso las estoy mencionando. Y hay alguien que dijo: y también necesitas venir a la Cena del Señor, porque si no vienes, eres medio salvo nada más. El Señor no se anda con ellas tintas para salvarte un pedacito. ¿Te va a salvar? Total. El Señor te va a salvar completamente todo lo que es tu persona en todos los sentidos. No va a salvar nada más tu pie o nada más tu mano. Todo. Entonces, celebrar la Cena del Señor no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Nuestra fe en Jesucristo. Entender el Evangelio. Pero venir a celebrar la Cena del Señor no nos salva. La celebración de la Cena del Señor es para los que son salvos. Porque la celebración de la Cena del Señor es un lugar donde tenemos comunión de manera vertical con Cristo, con Dios, y de manera horizontal con la iglesia, con los hermanos. Entonces, si vengo pensando que voy a ser salvo por venir a la celebración de la Cena del Señor, esto es algo indigno y es algo muy complicado. Tenemos que entender muy bien a qué venimos durante la Cena del Señor. Otra implicación de venir indignamente a la Cena del Señor: hacerla como una ceremonia religiosa que se tiene que cumplir. No es que yo voy porque si no el pastor me va a regañar porque no voy a la Cena del Señor. Si yo vengo en ese sentido, ya lo estoy haciendo como una ceremonia religiosa. Llámese la religión que sea y llámese la ceremonia que sea. Ya estoy haciendo una ceremonia religiosa. Si vengo porque mis padres me llevan, ya estoy viniendo a una ceremonia religiosa. Y eso es indigno para el Señor. Yo tengo que venir porque es una experiencia personal que tengo con Cristo. No vengo porque tengo que cumplir. No vengo porque me dijeron que tenía que venir. O asisto porque me están diciendo que tengo que asistir. Cuando vengo así, vengo de manera obligada, y esto es indigno para el Señor. Ustedes ubiquen si tienen hasta el momento las cuatro que he mencionado. Otra: hacerla con ligereza. Participar de la Cena del Señor con ligereza. Esto es muy grave. Se hace a veces tan cotidiano y tan normal que lo hacemos a la ligera. La Cena del Señor se debe de tratar con toda la seriedad. Es algo serio. Se debe de tratar con gran solemnidad, porque es una celebración. Es decir, la Cena del Señor no es cualquier reunión, no es cualquier cosa, no es ir por ir, sino que es con seriedad. Porque el acudir o asistir a la Cena del Señor es obedecer a Dios. Porque dijo: háganlo en memoria mía. Entonces es obedecer a Dios, no es venir por venir. Es alabar a Dios, porque aquí en la Cena del Señor se está alabando a Dios. Entonces, si lo hacemos a la ligera, sin entender lo que significa, sin entender a lo que venimos, esto es indigno para el Señor. Estas 5 cosas que he mencionado son 5 formas de participar indignamente en la Cena del Señor. Sin embargo, hay muchas más. Yo mencioné 5. Por ejemplo, si vengo con amargura o rencor hacia otro hermano, solamente yo sé que traigo esa amargura y ese rencor. Estoy participando indignamente de la Cena del Señor. Nadie lo sabe, ni el pastor, ni el hermano, ni los hermanos. Solamente lo sé yo y Dios. Pero estoy viniendo
indignamente. Me gusta, por favor, rápidamente Mateo 5, 23 y 24. Y vamos a ver lo que dice ahí cuando venimos con esa amargura o algo en contra de mi hermano. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Gracias. ¿Quién trae algo contra mí? El hermano trae algo contra mí, ¿eh? ¿Sí escuchamos bien lo que leyó? No yo, el hermano. ¿Pero qué tengo que hacer yo? De acuerdo a lo que acabamos de leer, yo tengo que irme a reconciliar con mi hermano. No dice, ponte bien orgulloso y hasta que él venga a pedirte perdón. No, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate y después regresas. Si no hago este proceso, estoy participando de la cena del Señor de manera indigna. ¿Cuántos de nosotros traemos rencor o algún coraje contra nuestro hermano? El hermano me sabe. Y ya no ande, yo traigo. Si participo así de la cena del Señor, estoy participando indignamente. Ahora, pecados no confesados. ¿Cuántas veces no confesamos un pecado? El que sea, chiquito, grandote, mediano, como lo quieran ver, pero si no confesamos nuestro pecado y vengo a participar de la cena del Señor, lo estoy haciendo indignamente. Y pudiera citar más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos de venir indignamente a la cena del Señor. Tal vez no tener un pensamiento tan sublime acerca de Dios y como que pensar que Dios es un diosito. Eso ya es venir indignamente. Y eso a lo mejor pudiera ser algo muy sencillo, pero tenemos que analizarnos para saber si somos indignos o no. O es que algunos hermanos como que no me caen. Si algunos hermanos no me caen, tengo poco amor hacia el cuerpo de Cristo. Y si tengo poco amor hacia el cuerpo de Cristo, entonces no amo a Cristo. Estoy viniendo indignamente. Y pudiéramos citar muchos ejemplos de venir indignamente a la mesa del Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de venir indignamente a la mesa del Señor? Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto? Que si yo vengo a participar indignamente, estoy contrayendo esa culpabilidad en contra de Cristo. Esto quiere decir que estoy tratando de manera indigna a Cristo. Y si es así, nos volvemos culpables de ese tipo de maltrato hacia Dios. Y si nos vamos al sacrificio de Cristo allá en la cruz, hubo personas que físicamente lo maltrataron y que físicamente fueron culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Así estás igual que ellos si vienes a participar de la cena del Señor indignamente. Esa es la profundidad de eso. Y esto es a lo mejor no ahorita en la práctica como que no alcanzamos a dimensionar esto, pero yo voy a poner un ejemplo. Si hay un ser humano, un hombre, que tira la bandera aquí de su país y la pisotea, pudiéramos decir está pisando un trapo o está pisoteando cualquier cosa, pero eso implica muchas cosas, que está insultando a su propio país y por lo tanto se vuelve culpable de deshonrar una nación o su propia nación. Y así es cuando nosotros pisamos la cena del Señor con nuestros pies de la indiferencia, sin darle importancia, o la pisamos con nuestro pecado. Los emblemas que están aquí enfrente representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que representan. Si no los respeto, soy culpable de deshonrar y burlarme del sacrificio de Cristo. Es decir, estoy tratando yo hipócritamente al mismo Jesucristo.
Entonces, de la manera en que cada uno de nosotros tratamos la mesa del Señor, es como estamos tratando al Señor. Porque esta es la reunión principal que Dios ha estipulado. Y esto es algo real. Y si nosotros no reconocemos esta realidad y le damos la seriedad a la mesa del Señor, dice que esto trae juicio. Entonces, para no venir indignamente a la cena del Señor y no ser culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos todo lo que implica ser indignos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Versículo 28 nos lo dice. Primera de Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo. Estamos hablando de una evaluación personal. Estamos hablando de una autoevaluación rigurosa. Es decir, que yo vea mi propia vida y no vea la vida del otro. Que yo vea mi propio corazón y no el corazón del otro. Que yo vea mis propios motivos y no los motivos del otro. Es algo personal. Tengo que ver la actitud que tengo hacia el Señor. Y de ahí va a depender mi actitud que tengo hacia la cena del Señor. Y luego de ahí se desprende la actitud que yo tengo hacia los otros creyentes. Y entonces tenemos que asegurarnos de esta manera que la participación de esta celebración de la Cena del Señor no la estemos haciendo a la ligera, no la estemos haciendo de manera indiferente y no nos estemos burlando de los símbolos aquí presentes. Eso es complicado. Tenemos que checar bien nuestra propia vida, si tenemos incluso algún pecado. Hay que revisar que no tengamos ningún pecado, incluso revisar que realmente nos hayamos arrepentido. Entonces, esto quiere decir que me estoy escudriñando a mí mismo, estoy escudriñando mi propia conciencia. Y creo que todos entendemos muy bien esto, que cuando hemos errado o hemos pecado, el Espíritu Santo nos está diciendo algo ahí, nos está arguyendo, como estás mal, como que has regado, ¿no? No hay necesidad que me lo vaya a decir a otra persona, o que yo se lo vaya a decir a otra persona. Entonces vamos a escudriñar nuestra propia conciencia, no la del otro. No podemos juzgar la conciencia del otro, puedo juzgar la mía. El otro no puede juzgar la mía tampoco. Entonces, quien decide si puedes o no puedes participar de la cena del Señor dignamente, eres tú mismo, nadie más. Incluso ni el pastor, que tiene toda la autoridad dentro de la iglesia, te va a poder decir en estas cosas ocultas si eres digno o no eres indigno. Obviamente, si hay un pecado abiertamente, pues sí te va a prohibir la participación de la cena del Señor, ¿no? Pero ya es después de todo un proceso. Pero mientras, tú eres el único que decide. Por eso dice, pruébese cada uno a sí mismo. Si después de haberse probado y examinado a sí mismo, todo está bien, coma y beba del pan y de la copa. No va a haber ningún problema, se puede hacer con toda confianza, lo haces bien y no hay ningún problema. Entonces vienes y participas de la cena del Señor con la seguridad de que no lo estás haciendo indignamente. Ahora, ¿por qué hay que probarse primero? Dice, pruébese primero. ¿Por qué? Dice el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. He aquí la importancia de autoevaluarnos. Si nosotros participamos indignamente de la mesa del Señor, en lugar de ser una bendición para nuestras vidas, puede ser una maldición. Puede ser todo lo contrario.
y entonces estaremos comiendo y bebiendo juicio para sí mismos. Es muy importante que nosotros hagamos esto. La palabra juicio aquí en este versículo viene del griego krima, que se traduce como disciplina. Se traduce como disciplina. Entonces, cuando dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, disciplina come y bebe para sí. Y le debemos de tener mucho cuidado, porque entonces estamos bebiendo y comiendo disciplina para nosotros mismos, porque no hemos discernido el cuerpo del Señor. Ahora la pregunta es, ¿y qué implica discernir? ¿O qué quiere decir discernir? En el contexto de la iglesia de Corinto, el no discernir, ellos no discernían, era porque no marcaban esa diferencia entre la mesa del Señor y la fiesta de los ágapes. Si recuerdan, hablamos en la antepasada que ellos tenían una reunión que se le conoce la de los ágapes o la fiesta de amor, y ahí es donde comían y se embriagaban, y ahí enseguida de esto celebraban la cena del Señor. Por eso el apóstol pues nos estaba recriminando todo esto. Cuando ellos dicen que no disciernen, es porque ellos no estaban diferenciando entre una y la otra. Para ellos era lo mismo, no separaban una reunión de la otra, y entonces había divisiones, ricos y pobres, sabios y no sabios, había glotonería y había hasta embriaguez, porque se atragantaban de la comida que había. Entonces, no discernir el cuerpo es que ellos no estaban discerniendo entre una reunión y la otra. Actualmente, si usted no está tratando la realidad de Cristo con seriedad, con dignidad, con pureza, con santidad, y está participando de la mesa de manera indigna, es porque no ha discernido el cuerpo de Cristo. Lo hacemos con pecaminosidad, lo hacemos a veces con religiosidad, somos indiferentes. Si no hemos pensado seriamente lo que significa y lo que implica la cena del Señor, es porque no hemos discernido su significado y su importancia. Tenemos que discernir el cuerpo del Señor, y si no lo hemos entendido, estamos nosotros participando indignamente, y por lo tanto estamos comiendo y bebiendo disciplina para nosotros mismos. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo saber si yo he discernido el cuerpo del Señor? ¿Cómo saber si realmente lo he entendido? ¿Cómo estoy seguro de esto? Es muy fácil. Nos hacemos algunas preguntas y yo hago las preguntas y ustedes se las contestan honestamente ante el Señor. No den respuestas ahorita. Nomás hago la pregunta y ustedes se contestan. ¿Con qué frecuencia asisto a la cena del Señor? ¿Cuál es la causa por la cual dejo de asistir a la cena del Señor? Contéstate. ¿Qué tan puntual soy para asistir a la cena del Señor? Contéstate. ¿Qué hago durante la cena del Señor? Contestas. Tal vez me salgo, o tal vez escribo mensajes en mi teléfono, porque ahora es muy fácil, muy normal tenerlo a la mano, o estoy viendo por ahí el Facebook, ¿eres él? O estoy platicando con el de al lado. Ustedes piensen, y con estas preguntas ustedes contéstense ante el Señor, sean honestos consigo mismos, y con esto se van a dar cuenta si realmente han discernido el cuerpo del Señor. Tal vez alguien dirá aquí, pero esto es muy superficial, simplemente es un mensajito, simplemente fui al baño, simplemente le dije algo ahí a mi esposo que estaba al lado, y ya eso es algo muy ligero.
Recuerden que nuestra actitud refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, con las respuestas que ustedes mismos se dieron a estas preguntas, sabrán si han discernido o no el cuerpo del Señor. Ahora sí, ya entendimos lo que es juicio o disciplina, ya entendimos lo que es discernir. Ahora, ¿qué implica este juicio? Versículo 30, regresamos al versículo 30 de 1 Corintios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En Corinto, por participar indignamente de la cena del Señor, los enfermó y los mató. Esa es la palabra. Duermen, o sea, los mató. Y las cosas en la iglesia primitiva eran fuertes. Dice que en Corinto los enfermó y los mató. Y ahí en la iglesia primitiva, ¿qué pasó con Ananías y Zafira por mentir? Murió. O sea, ven qué tan fuerte era. Entonces no sabemos ahí en Corinto a cuántos enfermó y a cuántos mató, pero seguramente eran varios, eran muchos, no sé. Pero eso pasó en Corinto, eso pasó en la iglesia primitiva. Y en la actualidad, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa si venimos y participamos de la mesa del Señor indignamente? Ejemplo práctico. Yo tengo un pecado oculto que nunca he confesado a nadie, nadie lo sabe, y yo vengo hoy y participo de la cena del Señor de manera normal. Nadie lo sabe, no sé, no sé. ¿Qué le pasa? Es más, si yo mismo lo hice, ¿qué le pasó? Estoy comiendo juicio. Pero si se dan cuenta, creo que no me pasó nada. Aquí estoy. En el ejemplo que estoy poniendo, creo que no me pasó nada, ¿verdad? Creo que aquí estoy. Esa es la verdad del asunto, que aparentemente no pasa nada. Y entonces dentro de 8 días vengo y hago lo mismo. Y a los 8 días vengo y hago lo mismo. Y vengo y hago lo mismo. Y ya tengo un mes haciendo lo mismo. Como que no me pasó nada, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Pero el juicio viene, ¿eh? Y el juicio ya lo acabamos de leer. Dice que hay enfermos y debilitados y muchos duermen. Entonces aparentemente como que no pasa nada. Pero no es cierto. Cada uno de nosotros sabemos exactamente nuestra relación que tenemos con el Señor. Pero es muy importante que reflexionemos de manera personal sobre nuestra postura hacia la cena del Señor. Tal vez nuestra enfermedad sea la postura hacia la cena del Señor. Dice aquí que en Corinto hasta causó la muerte en algunos por participar indignamente de la cena del Señor, o tal vez por no participar. Y les pasó porque eran creyentes y lo estaban haciendo de manera indigna. Y entonces se enfermaron, incluso se murieron. Era fuerte. Por eso les digo, aparentemente no pasa nada con el ejemplo que les puse. Aparentemente. Y puedo seguir como que no pasa nada. Pero el juicio va a llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ¿cuál es mi postura ante la cena del Señor? Y estamos hablando de, aquí Corinto está dirigido a los creyentes, a carta, perdón. Entonces, ¿cuál es la solución o el remedio de todo esto? Dice versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si se dan cuenta, este versículo repite lo mismo del 28. Pruébese a sí mismo. Hágase una evaluación personal. Los corintios estaban siendo disciplinados por Dios porque ellos no se estaban examinando a sí mismos. Es decir, no limpiaban su propia vida. No se hacían un autoanálisis. Y así, tal cual podemos hacer el Señor lleno. Al fin estaba seguida de una fiesta de los ágapes, ¿no? Estaba la comida de los ágapes y enseguida era la cena del Señor. Tal cual vamos, ¿no? O sea, ellos no se estaban examinando. Entonces, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no va a pasar nada. No va a pasar nada, dice el 31.
si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados si nos examinamos cada uno a nosotros mismos. Y entonces todo está bien porque ya me examiné, ya me puse a cuentas con el Señor, ya le fui a pedir perdón al hermano que ofendí, ya arreglé todo, y ahora sí todo bien, y ya puedo participar de la mesa del Señor, ahora sí con dignidad, como se merece la cena del Señor. Pero si no lo hacemos, nos va a pasar lo del versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dices, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Es muy importante entender muy bien este versículo. Esta carta está dirigida a los creyentes. Eso tiene que estar muy claro, ¿no? Entonces, si nosotros como creyentes nos examinamos a nosotros mismos, es decir, pensamos muy bien, reflexionamos acerca de nuestra participación en la mesa del Señor, pienso muy bien cómo lo estoy haciendo y lo que estamos haciendo, no seríamos juzgados. Pero como normalmente no acostumbramos a hacerlo, y les voy a decir por qué no acostumbramos a hacerlo, y casi que es la vida de todos en general, nos levantamos tarde, somos locos para levantarnos, corremos para preparar, si tenemos hijos chiquitos, preparar a los chiquitos, nos apuramos y corremos para llegar bien puntuales a la mesa del Señor, pero llegué sin prepararme. ¿Saben por qué estamos seguros que llegamos sin prepararnos? Porque cuando pasamos con la ofrenda, apenas estoy contando lo que voy a ofrendar. Cuando eso ya tiene que venir aparte, separadito, y además para depositar. Ahí va otra, para los varones. Los varones tendrían que haber preparado las meditaciones para cuando nuestro pastor diga, es el tiempo, casi que estuviéramos peleándonos por ganar el turno. Así de fácil. Eso es preparación para la cena del Señor. Pero nos paramos, corremos y vamos. ¿Tengo preparado entonces? No, y a veces, en ocasiones, hasta vamos a traer una discusión matrimonial. ¿Esos deben ir preparados? ¿O cuántos no? Los casados me van a decir que no es cierto. O sea, ¿cuántas veces tenemos una discusión matrimonial? Y así llegamos y participamos de la cena del Señor. Cuando tendría que arreglar el asunto de mi matrimonio, ¿no? Y bueno, todo esto es complicado, pero son realidades. Tal vez no pensamos acerca de nuestros pecados, tal vez no pensamos acerca del sacrificio de Cristo, pero aquí estoy cumpliendo mi compromiso con el Señor. ¿Será eso cumplir mi compromiso con el Señor? Y hay que tener cuidado porque, vean, dice el versículo, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Por qué? Porque está hablando a creyentes y somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, somos disciplinados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Y se parece mucho el ser castigados y el ser condenados. Se parece mucho, pero ese condenados es una sentencia. Y díganme, ¿cuál es la sentencia para el mundo que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Juan 3:18 dice, aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces el Señor nos disciplina, nos castiga, porque si nos tratara como a los del mundo, entonces ya perdimos nuestra salvación, ya fuimos condenados, ya perdimos todo, ¿no? Pero como somos creyentes, nos tienen que castigar, nos tienen que disciplinar. Entonces, si somos nosotros disciplinados o castigados por el Señor, ya no vamos a ser condenados con el mundo, como lo dice el versículo
32, ya no vamos a ser condenados con el mundo. El mundo ya ha sido condenado porque no ha creído en Cristo. Y ellos ya están condenados. Como hijos de Dios somos disciplinados o somos castigados para que nunca seamos condenados con el mundo. Y pensemos un poco en nuestra realidad. Si somos una persona que por muchos años me digo ser creyente, ser hijo de Dios, y no participo de la cena del Señor o lo hago esporádicamente, lo hago cada que me acuerdo, o cada que se me hace temprano, que va a ser muy raro, se me haga temprano, o simplemente soy indiferente en esta celebración, porque a lo mejor no me conviene, el horario no me agrada, y además no pasa nada. No hay disciplinas en mi persona, no tengo un castigo de parte de Dios. Si no tengo ningún castigo de parte de Dios, por lo que acabo de mencionar, esto es mucho más preocupante. ¿Saben por qué? Porque entonces tal vez me he engañado estos años y no soy creyente. A veces estamos acostumbrados a que la disciplina nos las pone el pastor o la autoridad de la iglesia, pero la fuerte disciplina es la que nos pone encima. Y si no me pone ninguna disciplina, entonces hay que pensar porque tal vez no soy creyente. Si somos hijos de Dios, tal como lo dijo él, entonces vamos a recibir la disciplina. Hebreos 12, de 5 al 8 nos enseña que los hijos de Dios reciben disciplina. Y si no recibes disciplina, sois bastardos. Y esto es muy claro. Debemos de pensar sobre nuestra vida, sobre nuestra salvación, sobre la importancia que le estamos dando a la mesa del Señor, porque tal vez nos estamos olvidando de su preparación. Tal vez sabemos todo y lo entendemos, pero nos estamos olvidando de esa preparación espiritual para poder participar de esta gran celebración que es la cena del Señor. Y después de que el autor de la primera carta a los Corintios ya les ha dicho cómo debe de ser la preparación para participar de la mesa del Señor, pasa a unas instrucciones muy prácticas, versículos 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os unéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os unáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vean las instrucciones prácticas. Tal vez esta instrucción práctica que acabamos de ver como que no la vemos muy aplicable en la actualidad en nuestra iglesia. En ese momento era necesario hacer esa instrucción, era necesario aplicar esa instrucción por lo que sucedía allá. Dice, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Había grupos en esa fiesta de amor o en esa comida de ágapes. Había grupos de los ricos y los pobres. Entonces el pobre que no tenía que traer, era su lugar y su momento para comer, para satisfacer su hambre física. Pero los ricos se seguían atragantados. Yo traje, ¿no? ¿Por qué te da? Y entonces dice, esperaos unos a otros. Y por eso también dice, si tuvieran hambre, come en tu casa, ¿no? No vengas a comer aquí para que no te estés reuniendo para juicio. Eso pasaba en Corinto. Aquí al acuerdo tenemos una comida de ágapes y después tenemos la cena del Señor. Al acuerdo tenemos aquí todos unos guisados para decir, me vengo sin comer en mi casa y ya llego a comer. Yo creo que si hiciéramos eso, terminaríamos haciendo lo mismo de Corinto, ¿no? En la glotonería. Pero sí hay instrucciones prácticas para nosotros, ya en nuestro contexto actual, en nuestra iglesia. ¿Cuál sería? Pues venir bien preparados, como lo acabamos de mencionar. ¿Sí? Ya alguien nos hace el favor de colocar los símbolos, ya están ahí. Entonces ya me preocupo por la preparación espiritual y no por esa preparación física de traer las cosas, de ponerlas, de acomodarlas. Y entonces, ¿qué debemos de aprender con esto? Que Dios
siempre toma muy en serio la mesa del Señor. Siempre. Es algo importante para Dios. Él la instituyó y es la reunión más importante, la reunión establecida por Dios. Y entonces, en base a esto, nosotros nos debemos de examinar a sí mismos para no ser juzgados. De tal manera que cuando vengamos a participar de esta celebración de la Cena del Señor, sea una bendición para nuestra propia vida y no sea juicio para nosotros mismos. Y entonces creo que esta predicación del día de hoy tiene que ser nuestra motivación para existir todas las veces que podamos y que seamos convocados por el Señor a la celebración de la Cena del Señor. Amén. Ese es el motivo. Y que entonces en esta celebración de la Cena del Señor seamos bastantes. Realmente en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias, en la Cena del Señor, mínima cantidad y después máxima cantidad, cuando debería ser al revés. Pero creo que eso muestra que entonces, como cristiandad en general, tal vez no hemos discernido el cuerpo de Cristo. Porque es un hecho en todas las iglesias, una generalidad en todas las iglesias. ¿Qué está pasando? Tal vez no hemos estudiado las Escrituras acerca de la Cena del Señor para entender lo que realmente es la Cena del Señor para Cristo, y de ahí depende cómo va a ser para cada uno de nosotros. Entonces, próximo domingo ya tenemos que saber cómo prepararnos para la Cena del Señor. Nos ponemos de pie para orar. Señor Dios Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que nos das, te damos gracias por estos momentos, Padre Santo, en el cual nos has enseñado más acerca de tu palabra. Nos has enseñado, Padre, cómo prepararnos para celebrar la Cena del Señor. Nos has enseñado cómo ser dignos de la mesa del Señor y poder disfrutar de esta bendición, de este privilegio que tú nos das como hijos tuyos, para poder estar sentados a la mesa de Cristo y poder recordar el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo por cada uno de nosotros, poder saber lo que esto es para ti y que sea lo mismo para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo y te rogamos que nos ayudes para que las próximas reuniones de la celebración de la Cena del Señor sea para tu honra, para tu gloria, sea que lo podamos hacer de manera santa, de manera digna, de manera que te agrade a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.